consejo caminó. Dios de Abraham, Dios de Isaac. Así es, Él es nuestro Dios, el mismo ayer, hoy, por los siglos, el mismo que abrió el mar, el mismo que sacó agua de la roca para que su pueblo tomara, el mismo que les dio el maná del cielo y a cada uno la ración justa, y el que guardaba un poquito más al otro día se le agusanaba. Así es, ese es nuestro Dios, mis hermanos, un Dios maravilloso, un Dios justo, un Dios soberano, que realmente le duele el castigo de sus hijos. Y a veces decimos, pero si era cristiano, ¿por qué le pasó tal cosa? Mis hermanos, nosotros muchas veces somos duros de cerviz, somos desobedientes, creemos una cosa y nos obstinamos con algo y no salimos de ahí. Y un poquito le pasó a Jeremías. Recuerde cuando dijo, me sedujiste, Jehová, y yo me dejé seducir. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Gracias a Dios que Él nos vence, mis hermanos, porque si no fuera así, estaríamos fritos. Jeremías parecía haber conocido a un Dios que siempre se salía con las suyas. Ya tenía la experiencia de su llamamiento. No fue suficiente que Dios le dijera que antes que naciera lo había santificado y dado como profeta a las naciones. Aún el profeta se resistió al llamado, alegando que no podía hablar porque era un niño. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, yo recuerdo, mis hermanos, sin ir más lejos, cuando el Señor me llamó, me dijo, tenés que decirle tal cosa al pastor. No, andá, decíselo vos, le dije yo al Señor. No me olvido más. Me metió en una cama y dije, yo quiero enfermarme. Prefiero estar enferma que ir a decirle a ese hombre que cambie. No, Señor, me va a matar, se va a tirar contra mí. No sé, yo me imaginaba cualquier cosa. Terrible, mis hermanos, terrible. Yo estaba en una iglesia donde había un espíritu de Jezabel muy grande, donde no se obedecía al Señor, donde lo bueno era malo y lo malo bueno, donde Dios me dijo, te voy a probar y te voy a quitar todo, y te van a juzgar y te van a condenar, y donde me dijo, yo te voy a mostrar a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten y son sinagoga de Satanás, yo haré que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Es una palabra que la tengo tan grabada dentro de mi corazón. Y hoy el Señor te dice a vos, si estás pasando algo similar, también en Isaías, creo que 66:5, si mal no recuerdo, o 66, por ahí, ya lo voy a buscar, cuando me acuerde lo voy a buscar y se los voy a dar, donde dice, oíd vosotros los que tembláis a mi palabra, tus hermanos que te echan fuera, dijeron Jehová sea glorificado, mas yo me voy a mostrar para alegría tuya y ellos van a ser confundidos. ¿Cuánta gente hoy hay en las iglesias diciendo correte que yo soy más santo que vos? Y en realidad ni siquiera conocen a Dios, mis hermanos. Esto es lo que está pasando en estos tiempos. Y nosotros no podemos callar. Yo llegué a la conclusión de que realmente no podemos callar. Que hay un Dios que nos defiende, hay un Dios que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Hermano, la palabra de Dios tiene poder. Créela, no te amedrentes contra el diablo. Él es un pobre diablo, el Señor tiene mucho más poder que Él. Nosotros estamos pasando en este momento un periodo leve, una leve tribulación momentánea, yo le llamo así con mi esposo. Estamos pasando algunas luchas. Y bueno, y a Dios le plació darme este tema para que yo lo comparta con ustedes, que justamente porque también puedo sentir muchas veces el desánimo que me golpea la puerta, no lo dejo entrar, gracias a Dios, porque más allá, sí lo siento, eso no significa que uno no lo sienta, sí, pero automáticamente uno tiene que dejarlo salir. Te vas en el nombre de Jesús, no te vas a quedar en mi corazón, no vas a permanecer en mi vida, mayor es el que está en mí. Hermanos, dice la palabra, dice, si alguno está triste, haga oración, si alguno está alegre, cante alabanzas. Y la tristeza muchas veces, el desaliento nos produce cierta tristeza, pero hay una tristeza según Dios, que no es para arrepentimiento, sino es para que realmente nos paremos y digamos, bueno, ¿qué quiere mostrarme Dios con esto? ¿Para qué es esto? ¿Qué es lo que está mostrándome Dios que yo no estoy queriendo hacer? Como en el caso de Jeremías, mis hermanos. Jeremías pensó que iba a predicar la palabra y que todo el mundo se iba a convertir. Y yo también lo pensé en un tiempo. Y en un momento llegué a sentir lo mismo que Jeremías. Señor, he quedado yo solo y me buscan para matarme, como dijo inclusive Elías. Acá estoy yo solo y me buscan para matarme.
¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos sentido esa palabra? ¿Por qué? Porque te acercás a uno y no tiene palabra de aliento. ¿Por qué? Porque tiene nada más que hojas, no tiene frutos, como la higuera que el Señor tuvo que maldecir. Mis hermanos, tenemos que entender esto, que estamos en los últimos tiempos, que nos vamos a topar muy seguido con este tipo de gente. Gente que se dice cristiana, pero no conoce al Dios de la Biblia. No ha tenido un encuentro personal con Dios. Hoy se han levantado muchos pseudos maestros que le dicen a usted lo que tiene que hacer, pero ellos ni con un dedo lo tocan, lo que tienen que hacer. Mis hermanos, no hacen lo que dicen. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es lo que está sucediendo hoy en día. Hoy entiendo que todo lo que pasé en su momento lo pasé para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que un día una hermana me dijo, en la iglesia, me dijo, ¿por qué no vas al médico? Que vos te la pasás vomitando, te la pasás enferma. Mi enfermedad duró muchos años, más de 10 años, mis hermanos. Y yo decía, no, porque yo la pedí. Sí, hermana, yo me metí en la cueva, igual que Elías. Me metí en la cueva y lo reconozco delante de Dios. Y un día dije, Señor, yo sé que si me pasa algo es porque vos lo permitís. Y si no, Señor, su palabra dice, ni una tilde de mis cabellos será tocada. Yo te creo, Señor. Yo sé que vos me podés librar. Yo sé que cuando esa señora me vino a tocar, me vino a pegar, se bajaba de, que les conté hace poco, de la grúa que me venía a pegar, Dios no lo permitió. Dios me hizo hablarle, la blanda respuesta quita la ira, la palabra áspera hace subir el furor. Y si vos le respondés bien a una persona, Dios puede obrar, Dios puede interceder. Dios no va a obrar si realmente te la creíste, o si dejaste actuar la soberbia, o dejaste actuar la ira. Por eso la palabra de Dios dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque no podemos guardar el enojo hasta el otro día, mis hermanos, porque se hace una fortaleza en nuestras vidas. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Pero por ser obediente a estas palabras y ver que no se cumplen, ahora estás desanimado. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Se siente seducido y a su vez se siente vencido por Dios, porque sabe que Dios es más fuerte. Sí, mis hermanos, Dios es más fuerte que nosotros. Y si es más fuerte que nosotros, Dios también es más fuerte que el diablo. Hay en esto algo muy interesante. Por lo general, la seducción tiene una connotación negativa, ¿sí? Nosotros conocemos lo que es el espíritu de seducción satánico, ¿no es cierto? Tomemos en cuenta que esto fue lo que originó la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Pero el sentir que la seducción de Dios me produce desaliento es algo que solo puede darse en la vida de un creyente. Y esto no es la primera vez que responsabilizamos a Dios por nuestro estado. Sin embargo, Dios como seductor, escuche bien lo que le voy a decir, tiene el sello de ser el mejor amante. Bendita sea la seducción de Dios por el resultado final. Dios es lo más grande que nosotros tenemos y es un seductor por naturaleza porque Él es Dios, pero una seducción diferente, mis hermanos, a lo que es la seducción del diablo. El diablo es tiene una seducción, ¿cómo le puedo explicar? Maliciosa. En cambio el Señor tiene una seducción que atrapa, que realmente hace bien. ¿Me entiende la diferencia? No es esa seducción satánica, es una seducción espiritual que nos lleva a cada día someternos más y más a Él. Ahí en el versículo 8, la palabra como afrenta, Jeremías no solo se queja contra Dios por haberlo engañado, entre comillas, o seducido al asignarle aquella tarea tan abrumadora que él tenía, porque el profeta realmente tenía una tarea muy abrumadora, sino que lo hace responsable de su estado por la palabra que al principio le dio para que él predicara, la cual decía, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Capítulo 1, versículo 10 de Jeremías. Pero por hacer exactamente esto, ahora descubre que su propio pueblo no solo lo rechaza y le rechaza las palabras que él le trae, sino que además murmuran y se burlan de él.
Y lo que más le duele es que el mensaje del Señor, que debiera causar arrepentimiento y traerle de regreso a Dios a esa persona, forma parte de su propia desgracia. Y muchas veces nos pasa también a nosotros. Mis hermanos, yo recuerdo que cuando se tiraron contra mí, me quedé sin nada. Nosotros que estábamos muy bien económicamente, teníamos una casa quinta grande, teníamos 2 4x4, yo tenía mi 0 kilómetro, nos quedamos sin nada. Y Dios me dijo, vas a pasar por la prueba. Pero yo recuerdo que en ese momento le dije a mi marido, si Dios te prosperara más y más cada día, ¿vos lo dejarías? Y es muy probable, me dijo. Uy, dije. Entonces, es por tu causa más que por la mía que Dios nos va a hacer pasar esta prueba. Pero ¿sabe qué? Mi hermano y mi hermana, fue necesaria esa prueba. Y yo le agradezco a Dios cada día por esa prueba. No solo para descubrir quiénes eran los falsos, no solo para descubrir eso que realmente me agobiaba, sino para fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza y en la palabra. Porque el Señor me dijo, aún el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y hoy puedo decir que realmente es así, porque cada cosita que vendíamos nos alegrábamos y nos gozábamos en el Señor. Tremendo esto, ¿no? Y vemos alrededor gente que se burlaba de él, y lo que más le duele a Jeremías es precisamente eso, el desprecio. Y a mí yo recuerdo que me dolió muchísimo, como quizás te esté doliendo a vos en este momento. Pero déjame decirte una cosa, si Dios tiene un propósito con tu vida, trata de guardar silencio, pedirle a Dios que ponga guarda en tu boca, como dice un salmo, porque es necesario muchas veces poder callar, porque la palabra nos puede llevar a grandes ruinas. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, el diablo y Satanás, nos acusa delante del Señor y nos dice, mira tu sierva, mira tu siervo. ¿Cómo? ¿Vos no decías que se la iba a jugar por vos? ¿Vos no dijiste que él se iba a callar la boca y se le iba a aguantar? Y a veces nos damos más, mis hermanos. Es preferible que llores delante de la presencia de Dios a que te olvides de Dios, a que profieras con tu boca las mismas palabras que el profeta. Hoy estamos en tiempos de gracia. Dios tiene misericordia de sus hijos, pero la palabra de bendición bendice y la palabra de maldición maldice. Y nosotros no podemos maldecir ni a Dios ni a nadie. Bajo ningún punto de vista podemos maldecir a nuestro prójimo. No digamos nuestro hermano, muchísimo menos. No podemos maldecir a nuestros enemigos, mis hermanos. ¿Se imagina? ¿Cuántos de nosotros muchas veces quisiéramos que Dios le pagara conforme a sus hechos? ¿No es cierto? Esto es lo primero que Dios nos aconseja, que no nos olvidemos de Él, porque es lo primero que nos lleva al desaliento. Si quizás llegas a un punto en tu vida donde te escuchás a vos mismo decir, ¿para qué hablar de Él si no podemos tener victoria? Mira cómo vivimos en total derrota. El desaliento es parecido a la mujer de Job, que cuando lo vio en su total ruina le dijo, maldice a Dios y muérete. Jeremías llegó a este punto después de que vio que su ministerio no tenía resultado, sino rechazo, burlas y murmuraciones. Sintió que lo mejor era olvidarse de Dios. La primera víctima del desaliento espiritual es Dios mismo, mis hermanos. Él se desalienta de nosotros. Y esto es grave. No permitamos que Dios se desaliente de nosotros, porque Dios no quiere que desatar su ira contra nosotros, pero a veces le permite al diablo que nos toque para que nosotros volvamos en sí, para que nosotros volvamos a la reflexión. Así que, mis hermanos, es muy triste terminar en una cama llorando como terminé yo, pidiendo por misericordia, porque había momentos en que trataba de volver en sí y no podía. Así que, hermanos míos, yo los insto ahora, porque no quiero que ninguno de ustedes viva lo que mi esposo y yo vivimos. Es muy duro, es muy terrible, es muy insoportable. Y siempre le pido a Dios que me fortalezca, me afirme y me establezca en su reino para agradarle todos los días de esta vida.
Vamos a ir a un tema musical y vamos a estar, este es preciosísimo. Soy un altar, soy un altar. Yo quiero ser un altar para Dios. Vos, que Dios bendiga tu preciosa vida, y en un ratito volvemos con el último y tercer bloque de esto que se titula Los últimos días. Qué lindo es, qué hermoso eres, Señor. Gracias por tu palabra, Santo. Muchas gracias, Señor. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Sí, Señor.